Ay, bueno, ¿qué onda? Cuéntenme. Buena ropita. ¿Hay algunas cosas que a ustedes así les llame mucho la atención en lo personal? ¿Hay algún tema a los que ustedes así dicen, a mí me fascina hablar de esto, o a mí... A él le encanta la general- psicología. ¿A quién? Ay, ¿A poco? ¿Sí? Sí, Fíjate nada más. ¿Y qué es lo que te gusta de la parte de la psicología? me gusta mucho, por ejemplo, la manera o el pensamiento crítico que desarrollas a raíz de los libros o las experiencias que tienes, tanto con pacientes como con estos libros. Ujú. Por ejemplo, de las patologías, por así Ujú. decirlo, ¿Sí? tienen su origen igual en etimologías de los griegos. Ok. Sí, y eso es, la verdad es una de las cosas que pues me llama mucho la atención. Por ejemplo, tú sabes que por ejemplo Pitágoras, Aristóteles, eh, Arquímedes y todos esos grandes filósofos de la Filósofos y historia, pensadores. ajá, como que tienen un nivel de pensamiento y de crítica muy desarrollado. Ujú. Y la verdad es que esos temas a mí me llaman mucho la atención. ¿Y por qué consideras que tienen un desarrollo? Me imagino que haces una comparativa, ¿no? Del común Ajá, como un denominador. denominador actual. Correcto. Sí. ¿No? Y eso es lo que hasta cierto punto genera cierta impresión, ¿no? Y cómo es Exactamente. que a pesar de que durante tantas generaciones, o estamos hablando de Años. muchos años, ¿no? Sí. Como hoy en la actualidad, a pesar de el legado que se tiene, como hay aún un cierto tipo de personas en la vida diaria de hoy en la actualidad que se aferran mucho a la parte contraria de lo que ya se ha dicho en algún momento, y no solamente hablando por ejemplo de los personajes que has mencionado, ¿no? Sino No. inclusive dentro de la misma política, dentro de la misma religión, dentro de la misma, no, o sea, inclusive en las cuestiones académicas también, ¿no? El cómo ha habido tantas personas que han contribuido con tanta información que pareciera que hoy en día el impacto que genera en la sociedad es mínimo, como si fuera un ciclo donde la gente siga cayendo en el mismo error, ¿Verdad? y en el mismo error. ¿Y qué pasa? Hoy en día, por más psicólogos que haya y que se preparen, Académicos, psiquiatras, filosóficos. teólogos, científicos, Ujú. no llegan a una respuesta a muchas preguntas, ¿vale? Es cierto. Y precisamente, fíjate, eso yo preguntaba de que cuál era uno de los temas, y creo que para mí es uno de los temas más controversiales, ¿no? Sí. Aunque hay mucha gente que dice, no, a mí no, eso no me interesa, pero a la mera hora, cuando menos lo esperen, ya cayeron en el tema. Es cierto. Y muchas veces de manera inconsciente, a veces en una discusión con otra persona, ¿no? Porque a veces alguien puede llegar y decir, es que yo veo que esto es así, y lo otro dice, no, pero ¿por qué? Si yo considero que de acuerdo a la experiencia, y da una opinión totalmente contraria a la otra, y ahí se genera un cierto tipo de discusión. Y tú dices, bueno, ¿por qué se genera tanta controversia a pesar de que la información ya está ahí? Muy Precisamente es parte, como tú dices, de la psicología, la parte neurótica del ser humano, porque vivimos en una sociedad de neuróticos y psicópatas, ¿no? Y eso es algo Sí. que le digo diario a la gente, ¿no? Y en realidad es que todo el tiempo una persona se quiere identificar de qué lado estoy, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo me identifico como persona? ¿Y cómo los demás me ven? ¿O cómo es que yo mismo me siento para proyectarme llámese, hacia con mi familia, hacia con mi jefe, hacia con mis hijos, ¿no? Inclusive hasta el cómo manejo, el que vean los demás que soy un ejemplo, ¿no? Porque consideran, todo el tiempo están queriendo ser, a ojos de los demás, el ejemplo a seguir de lo que está bien, de lo correcto, de que yo tengo el conocimiento, de que yo sí sé, tú no sabes. Entonces esa es donde entra la parte neurótica, ¿no? Y es donde se están peleando los neuróticos con los psicópatas todo el tiempo, ¿no? Porque al final, pues es parte del conflicto y del caos que se viene generando, ¿no? Muy cierto. Y al final, cuando alguien llega y dice algo que todos están a favor, siempre va a haber una persona que va a estar en contra. Siempre.
¿Por qué? Porque en realidad yo siempre he dicho que no hay una respuesta. Mientras exista una pregunta va a haber una respuesta, pero ninguna respuesta va a responder a esa pregunta. Porque cada vez que alguien haga una pregunta y alguien responda, va a llegar alguien con otra pregunta, y otra pregunta, y otra pregunta. Por eso es de que hubo un personaje, como tú dices, que decía, yo solo sé que no sé nada, ¿no? ¿Y qué significa? Que cuando tú sabes que eres un ser totalmente inconsciente, ¿no? Es decir, que te aferras más a que no sabes nada, y como no sabes nada, significa que te vuelves alerta al saber. Muy cierto. Pero ¿cómo vas a saber? Pues la única manera es de experimentándolo, estando presente en el momento en el cual están sucediendo las cosas, independientemente de la información que haya en tu cabeza. Muchas veces la gente antepone, toda la información está en su cabeza, y ven una X situación e inmediatamente en cuanto la ven, lo que están viendo, lo que están escuchando, lo que están sintiendo, Percibiendo. ajá, lo están percibiendo, ya dicen, es por esto. Pero del otro lado, otra persona vio algo totalmente diferente. Exacto. Entonces, a uno a lo mejor le provocó odio, del otro lado a alguien le provocó compasión, del otro lado a alguien le provocó envidia, Ujú. ¿no? Entonces, ¿quién de todos ellos tienen la razón? En realidad todos tienen la razón de acuerdo a la forma y desde el punto de vista en el cual están viendo. Muy. Pero ¿cuál es la verdad? La única persona que tiene la verdad es la persona que está sintiéndolo, ¿no? Es como decir, vamos a hablar de la cuestión, por ejemplo, del romanticismo Claro. o de la poesía. Sí. Alguien le dice a su pareja, voy a estar contigo toda la vida, ¿no? Y dices, Sí. esa es una gran mentira. Yo ya me la sé. Espérate, no es una gran mentira. Realmente No. esa persona, aunque diga que está diciendo que, aunque diga que va a estar contigo toda la vida, realmente es una verdad, porque lo está sintiendo. En ese momento. En ese ese momento momento. lo está sintiendo, Es su verdad, y esa en es su la momento. verdad. Cuando una persona se hace una pregunta de lo que su cabeza le está generando, porque la mente va a generar preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Nunca para de cuestionar. Nunca para de cuestionar, y precisamente cuando se para el cuestionamiento, ahí es donde está la respuesta. La gente vive en un conflicto porque quiere vivir en el conflicto. La gente busca la paz, pero todo el tiempo está haciendo la guerra. Porque cuando hay paz, no saben identificar la paz. Porque dicen, esto como si no está pasando nada. Ujú. O sea, se supone que la paz se debería de sentir. Espérate, tú lo que estás buscando son emociones. Entonces, por eso es de que tu cabeza todo el tiempo está diciendo qué es lo que está pasando en este momento, qué es lo que está pasando en este momento. No, si le preguntas a alguien, ¿quién eres? No, pues soy tal persona, me dedico a esta cosa, aquí, allá, y te empiezan a decir sus títulos, o que si es un maometano, que si es un mexicano, que si es... Pero en realidad nadie es nadie. ¿Por qué? Porque cuando naciste, ¿quién eras? No. ¿Y quién te dio la identificación? Los papás. Al final, los- ajá, al Ajá. final la misma Es un sociedad te va diciendo, es que ese niño es así, es que tu hijo es así, es que ese maestro es así. Y entonces ahí es donde empieza la identificación. Ajá, entonces cuando las personas están todo el tiempo en ese conflicto, se genera el estrés, se genera la ansiedad, ¿no? Y Ujú. todo a partir de que de la misma realidad que esa misma persona está generando en su cabeza, ¿no? Por eso es de que realmente nunca va a haber paz. Los políticos te pueden prometer paz, pero nunca No. va a haber paz a través de la política. Los académicos te van a prometer el conocimiento necesario para llegar a ello, pero tampoco lo vas a... ¿Por qué? Porque no son cosas que se puedan realmente estudiar. No hay como que un libro que diga, para llegar a la paz tienes que hacer esto y esto Exacto. y esto y esto. En realidad no es así, No. porque la paz está totalmente dentro de uno. Totalmente, ahí es donde está la verdadera armonía. El verdadero maestro, el verdadero saber está en uno mismo. Obviamente, si necesitas saber cómo armar, por ejemplo, este micrófono, sí vas a requerir de obtener conocimiento, pero estamos hablando de algo que se puede lograr hacer con las manos, como te digo, es la parte objetiva, Sí. ¿no? Y mucha gente nada más va sobre las partes objetivas en el día a día, Y listo. ¿no? Poder, dinero, ¿no? Pero cuando hablan de cosas que no se pueden lograr en el mundo objetivo,
como es la armonía entre todos los seres humanos, Ujú. ¿no? Ahí es donde dicen, es que para poder llegar a eso necesitas esto. No es cierto, realmente no necesitas nada, no necesitas absolutamente nada, porque al final todos somos conscientes, pero al mismo tiempo somos inconscientes, ¿no? Sí. Pero todo el mundo te dice, yo soy muy consciente. Entonces, pero en realidad ese no, es tu si ego tú, hablando. exactamente, realmente eres totalmente inconsciente, pero si tú mismo has determinado que eres una persona consciente, Ujú. entonces ese mismo ego te va a bloquear A las nuevas a las oportunidades. nuevas oportunidades y opciones que ¿Verdad? tienes, porque no hay un límite. No. Hay un límite. Entonces, entre más sepas que eres inconsciente, entonces es donde vas a decir, espérate, si soy una persona inconsciente, entonces, ¿cómo lograrle la conciencia? Pues precisamente eso, que estés alerta de Ujú. que eres una persona inconsciente, entonces, a través de hasta cierto punto, aferrarte a la inconsciencia, entonces más vas a valorar la conciencia. Es como una persona que tiene cáncer. Una persona que tiene cáncer generalmente ama más la vida. Sí. ¿Por qué? Porque sabe que está más cercana a la muerte. Así de fácil. Y es como un maestro. No existe un maestro porque No. el alumno hace al maestro. Exacto. Si no existiera un alumno, entonces no existiría un maestro. Entonces de ahí viene también el ¿por qué existen los psicólogos? Porque hay gente enferma mentalmente. ¿Y quién enfermó a esas personas? La misma sociedad. Ujú. Por eso es de que cuando muchos personajes a través de la historia han intentado despertar al ser humano de esa irrealidad hasta cierto punto o esa realidad nada más en la mente, pues ¿qué es lo que han hecho con esas personas? Inmediatamente intentan callarles la boca. ¿Por qué? Porque saben que si el ser humano interiorizara un poquito más y aprendiera más de sí mismo, habría menos enfermedades. Porque el 90% de las enfermedades del ser humano Son son propias. generadas por uno mismo, Uno mismo por se la crea. autosugestión, Exactamente. ¿no? Por el mismo estrés. cuidarse. El sistema nervioso central es el encargado de regular toda la parte de tu cuerpo. Sí. Pero si tu sistema nervioso central se encuentra afectado, en automático va a afectar a tu sistema inmune. Entonces, si una persona vive tensa todo el tiempo, porque todo el tiempo está pensando, ¿no? En cómo Sí. deberían de ser las cosas, y es que eso está mal, y es que así eso debería de ser, y eso está correcto, y esto es mejor que aquello, y fíjate que lo que acaba de hacer esa persona no debería de ser, es injusto, ¿no? Empiezan a hacer tantas comparativas por culpa del propio conocimiento, ¿no? De tal manera que todo el tiempo están como vigilando dónde está el mal, dónde está el mal, dónde está el mal. Ujú. Entonces viven tensos, psicológicamente hablando y físicamente hablando. Entonces todo eso, todo ese vacío que ellos mismos están generando lo quieren llenar con razonamientos, con la parte racional, ¿no? ¿De qué forma? Quieren validar que lo que ellos piensan está en lo correcto. ¿Verdad que esto es así? Y el otro, sí, sí. Pero si alguien llega y dice que no, y empieza otra vez la discusión y es donde la gente empieza a frustrar. No, me habló mal, Me dijo esto. me dijo esto y ya se enojaron. El problema es el significado que le uno da. le da. Exacto. persona, sí. Pero el sentido de las palabras es totalmente diferente. Exacto. Porque yo puedo decir una cosa que para mí tiene un cierto sentido, pero al momento en que la otra persona lo escucha, le da un significado totalmente diferente porque se apega más al significado que al sentido. Y la única persona que sabe cuál es el sentido de lo que se acaba de decir es de la persona de la cual se originó esa palabra. Todo se origina a partir de los primeros años de vida, Sí. ¿no? Y generalmente se origina por la familia. Lo Ahí que viene. dice la mamá, lo que dice el papá. Porque si la mamá o el papá tiene ciertos ideales de acuerdo a lo que generación tras generación les han enseñado, entonces consideran que eso es lo único verdadero y que prevalece. Por lo tanto, si el niño hace algo contrario a los ideales que esa misma familia le han impartido generación tras generación, lo primero que hacen es reprimir la conducta natural que está teniendo esa persona, ese ser humano. De tal forma que si una mamá tiene un niño que es con mucha energía, el niño va a estar brincando, saltando, corriendo de lado a lado. Y si la mamá en algún momento se siente estresada,
¿qué es lo que va a hacer la mamá? Estate quieto. El niño va a pensar que está haciendo algo malo, pero realmente no está haciendo nada malo. Pero ya lo están reprimiendo. El niño va a empezar a decir, pues, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. Exacto. Y es donde empiezan los primeros problemas, güey. Pero si esa misma mamá tiene otro niño que es totalmente tranquilo, con una energía más pasiva, ¿no? Llega un momento en que la mamá va a decir, muévete, haz algo, no estés ahí de holgazán, ayúdame con esto. Entonces el niño va a decir, uy, ¿qué onda? Pues, o sea, no, ¿Qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo correcto? Entonces, ahí es donde se empieza a generar uno de los primeros problemas, ¿no? Pues se van arrastrando, ¿no? Hacia, como dicen, hacia el hermano, o hacia el vecino, o hacia el maestro. Por eso los maestros se pelean con los padres de familia, por eso, Exacto. o sea, si me explico, y es una, Sí, es una sí. bola de nieve, como le Que va dicen, creciendo. snowball effect, ¿no? Exactamente. Y una vez que esa bola de nieve está muy grande, ¿qué la detiene? Porque hay una gran diferencia entre la parte intelectual, ¿no? O sea, el intelecto Sí, y la sabiduría. exacto. Es muy Sí, distinto. de hecho, Es una gran diferencia. el saber va más a, bueno, ya un poquito con un tema que tomé por allá, que el saber nos, como dicen, conocer. Como tú dices, tú puedes conocer cómo se hace el micrófono, el ejemplo que tú decías, Sí. conoces la forma en que se usa, pero el saber va más allá de que tú mismo puedas idearte cómo hacer el micrófono. Ya es tan tuyo ese conocimiento que si le quitas algo, le pones algo, le facilitas algo, o sea, ya es tu conocimiento, ya es tu saber, como, bueno, los juegos, entonces tú ya ves pues, las formas de mediarlo con mayor pues, agilidad, facilidad, entonces tú ya realmente sabes cómo hacer esto. Claro, sí, exactamente. Y solamente es mediante la práctica. Todo se aprende mediante la práctica o mediante la experimentación. Tú no puedes determinar que tú sabes hacer ciertas cosas solamente porque lo leíste en un libro, Exacto. ¿no? No se puede. Por ejemplo, vamos a hablar de la medicina, el cómo hacer una cirugía, ¿no? Una situación a corazón abierto, ¿no? ¿Quién fue la primera persona que lo hizo? Esa primera persona que lo hizo, ¿acaso obtuvo esa información de un libro? No, hubo una persona primera que tuvo que experimentarlo. A lo mejor con animales o a lo mejor bajo el agua con seres humanos, nadie sabe. Nadie sabe, exacto. Realmente nadie sabe, ¿no? Pero solamente a través de ello fue que esa persona dijo, de esta forma. Y todos los demás que vienen después de él empiezan a ver lo que él dejó de información. Pero ese conocimiento es objetivo. Es decir, que si tú quieres aprender cómo hacer una página web, lo único que haces es entrar a internet hoy en día, ¿no? Sí. E investigar cómo hacer una página web. En ese ejemplo. ¿Sí? Sí. Y esa información ahí Y está. mayormente son plantillas. Sí, y ahí Es está algo la ya información. premeditado. Nada más cuestión de que tú quieras ir tras él, ¿no? Pero la gente se centra tanto en esas partes de lo que dice aquí. Por ejemplo, vamos a hablar de la felicidad. Cómo llegar a ser plenamente feliz. Está bueno. Todo el mundo Sí, quiere está ser bueno. feliz. ¿Y qué es Sí. lo que hacen? ¿Cómo ser feliz? Y buscan en internet, ¿no? Ya sea que escuchen un audio, ya sea que lean algo, ya sea que le pregunten a otra persona o dicen, oye, yo él siempre lo veo bien sonriente, o a ella, oye, ¿cómo le haces para siempre estar así? No, pues fíjate, le puede decir X o Y, pero eso no significa que eso a ti te sirva, ¿no? Porque tú tienes una forma de sentir muy diferente a la otra persona. ¿Y quién va a saber más de tu sentir? Sí. La gente le han enseñado tanto de que inclusive el conocimiento de uno mismo ni siquiera lo puedes encontrar según en ti mismo, lo tienes que encontrar fuera. Y así se la pasa a la gente, buscando fuera aquello que ya está dentro de ti. Pues hay una frase que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? El mundo Exacto. quiere alcanzar y ganar la felicidad. ¿Y dónde? Es que yo voy a ser más feliz, dicen, más feliz. O yo voy a ser feliz, pero muchos dicen, yo voy a ser más feliz cuando tenga eso. O sea, la felicidad se mide. Puedes decir, ahora soy más feliz y fui más feliz que ayer. O sea, ¿fuiste feliz o no fuiste feliz? O sea, si estás haciendo una comparativa todo el tiempo, entonces todo el tiempo vas a estar insatisfecho. ¿Sí? No hay una meta, no hay una cima, porque la meta, tú ya eres la meta. ¿Sí?
cuando el ser humano todo el tiempo quiere estar en esa parte que consideran van a alcanzar la armonía, entre comillas, ¿no? En realidad se están perdiendo todo lo que está a su alrededor por querer alcanzar algo que en ese momento ya lo tienen, ¿no? Alejandro Magno, en uno de sus viajes a India, se encuentra con un vagabundo, así, tirado, le estaba acompañando un perro. Y Alejandro Magno lo ve a lo lejos y pues él estaba intentando conquistar el mundo, estaba intentando conquistar todas las tierras. Entonces cuando ve a ese vagabundo o a ese pordiosero, como quieras denominarlo, ¿no? Que estaba tan tranquilo, se acercaba el perro a la orilla del río y tomaba agua. Y luego se acercaba también el vagabundo o el pordiosero y igual empezaba a tomar agua de ahí, de donde mismo decía, Sí. ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está haciendo? Y lo veo tan feliz corriendo con el perro, agarraba bayas y comía y se le acerca curiosamente a Alejandro Magno y le dice, ¿cómo haces para estar tan a gusto como tú estás? Y le dice, no sé cuál es tu pregunta realmente. Dice, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Dice, yo quiero estar como tú estás. Quiero estar tranquilo. Quiero dejar de estar buscando batalla. Quiero intentar dejar de conquistar. Dice, entonces, ¿por qué no lo dejas de hacer? Dice, no, porque no puedo estar tranquilo si no hago las cosas de acuerdo a como yo considero que deberían de ser, ¿no? Él quería conquistar para que todo el mundo, como quien dice, se rigiera bajo su propia idealización de cómo debería de ser el mundo, implementar sus propias leyes, su propia cultura, etcétera, ¿no? Dice, ¿y luego qué estás esperando para hacerlo? Dice, no, una vez que yo logre conquistar a todo el mundo, entonces en ese momento podré descansar. Poder estar tranquilo. Y le dice, mírame, no he conquistado nada y estoy descansando. Llegar a un estado en el cual te sientes realmente pleno requieres de cierta comprensión de las cosas y después de que lo comprendas, aceptar que las cosas son justamente como deben de ser. No hay más. Sí, la gente busca justicia, pero ¿dónde buscas la justicia? Si todo lo que está pasando justo como debería de ser, ahí es donde se encuentra la verdadera justicia. La gente anda buscando la perfección, pero ¿cómo es que quieres alcanzar la perfección? Hay imperfección y gracias a esa imperfección es posible la perfección, porque los cambios, ¿no? El que pueda algo generar cambios significa que se puede mejorar, como también se puede empeorar. Pero hay que aceptar que gracias a uno el otro existe, ¿no? Es como la luz y la oscuridad, Exactamente. ¿no? Si todo fuera luz, si todo fuera totalmente luz, entonces tú cómo podrías saber en qué momento No hay luz. o qué es la luz siquiera. Sí, exacto. O la reinterpretación. Si todo fuera ¿sabes? luz y dices eso, pues eso es lo único que ves, entonces ¿cómo lo definirías si no tienes una contraparte? Sí o sí necesitas los momentos de oscuridad, sí o sí necesitas el miedo, sí o sí necesitas el error. La otra le decía a mi esposa, el error, ¿vale? Gracias al error existe la mejora. Exacto. Porque si no hubiera error, ¿tú cómo sabrías qué tienes que mejorar? Pues sí. Entonces, cuando una persona viene y te dice algo, vamos a decir, inclusive alguien te puede llegar a insultar, entre comillas, ¿no? Insultar, realmente no es un insulto hacia ti, es la manera en que esa persona se siente. Pero muchas veces nosotros nos adueñamos del sentir de la otra y lo hacemos propio. Y decimos, ¿por qué vienes a hacerme sentir así? Espérate, esa persona no te está viniendo a hacer sentir así. Si tú comprendes que lo que acaba de salir de su boca es parte de su propia frustración, entonces para que tú puedas saber lo que le está provocando esa frustración es interesarte en esa persona. De ahí viene la verdadera compasión. Porque los negativos no los puedes comprobar. ¿Sí? Había una persona que decía, compruébame la existencia de Dios. Nosotros, todo esto, ¿no? Hasta cierto punto nosotros somos esa prueba de la existencia de Dios. No, pero es que todos ven ajeno a Dios de uno mismo. Ellos quieren una evidencia física, una evidencia de que
nosotros somos creación de Él. Pero la gente todo el tiempo está evitando el error. La gente todo el tiempo está evitando la aspereza. La gente todo el tiempo está evitando el no sentirse, el evitar sentirse mal. La gente todo el tiempo está evitando el que no me mientan. La gente todo el tiempo está evitando el que cosas que me hagan infeliz. Entonces la gente se centra tanto en aquello que no quieren, que haz de cuenta su mirada está centrada en esos objetivos para evitarlos, los están intentando rechazar. Que cuando alguien llega a ofrecerte algo que realmente era aquello que tú quieres, no te das cuenta porque le estás dando la espalda. Pero está en ti en saber cómo vivir con ello, y a medida que tú vayas viviendo con ello te vas a ir dando cuenta que tienes un mundo y una realidad mucho más allá de aquellas cosas malas. Entonces ya no centras tu vista en las cosas malas, sino en aquellas cosas que te brindan felicidad. Entonces aprovechas cada uno de los detalles y dices, oye, órale, qué chido, ¿no? Volteas a ver a tu pareja y dices, la mujer más bella. Volteas a ver a tus padres, los mejores padres. Sí, cada quien tiene sus errores, sí va a haber cosas. ¿Y cuál es el problema con ello? Sí, en el trabajo a lo mejor va a haber gente que trabaje más tiempo, o 9, Menos 10, tiempo. 12, 15 Sí. horas. Sí, va a haber gente que tiene la preferencia de que inclusive no saben nada y mira qué puesto tiene porque es palanca. Y tanto te centras en las cosas que no quieres, que vives frustrado. Pero la cuestión es de que no te aferres a eso. Si vas a vivir una vida de frustración y esa es tu realidad, déjame decirte que tú mismo te la estás provocando. Pues ya saben, si les gustó este podcast, no olviden darle like y suscribirse. Ya saben, nos vemos la próxima.